Buen día, mi nombre es Rigo Chávez Jabalera y he sido enviado a esta gran misión. Soy uno de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11, versículo del 3 al 13. Ahí va. En cuestión de días caerán cientos y cientos de sacerdotes, obispos y cardenales, que son lobos con piel de oveja. Serán echados fuera de nuestra Santa Iglesia Católica, porque son intencionalmente perversos. Ya salieron a descampado y muchos ya oímos su aullido. Perfectamente, ya sabemos quiénes son. Sacerdotes infieles, pudrición e hijos del demonio. Hoy estamos en lo más grave, porque antes del sínodo ha habido persecución a sacerdotes, obispos y cardenales conservadores que se han expresado defendiendo el depósito de fe, la sana doctrina. Mi pregunta para reflexionar: sin que aún llegara este sínodo, la fecha de que se llevara a cabo, antes de que se diera, los silenciaron, los callaron, y a otros le fue peor, porque los obligaron a renunciar. ¿Por qué? Muy sencillo. Ahí va mi respuesta. Porque las decisiones ya las tenían consensuadas, ya las tienen tomadas. Por eso no quieren que nadie esté ahí. De los sacerdotes, obispos y cardenales conservadores, aquellos que defienden el depósito de la fe. Y ya están tomadas estas decisiones antes de llegar al sínodo, como les decía. Y eso es lo perverso de todo esto: dejar fuera a los que defienden la verdadera fe en Jesucristo. Dejaron fuera a los verdaderos hijos de Dios. ¿Para qué? Para que los perversos hijos del demonio cambien la doctrina a modo y destruir a la Iglesia Católica. Quieren una doctrina a modo del mundo. Por ello son anatemas. Fuera lobo con piel de oveja, que quieren que Jesucristo se acomode a las maldades del mundo. Los protegidos del Papa. La altísima responsabilidad que tiene el Papa Francisco al sostener en el puesto a una costa de las aberraciones que hacen los sacerdotes, obispos y cardenales. Mucho más son aquellos, la mayoría que están y ya dieron y ya los ven, ya están a la vista, son los obispos y cardenales en Alemania, en Bélgica, no se diga, y en Estados Unidos, pero a nivel mundial hay muchos ya declarados de plano. Entonces no se ha hecho nada por ello, y que son totalmente contrarios a la doctrina que Jesús mismo nos dejó. Ellos, su objetivo es destruir, como le decía, la Iglesia Católica. Y el Papa Francisco, al proteger a estos malvados, los pone por encima del propio bien de la Iglesia, porque no los ha expulsado. Se vuelve cómplice de esos malvados sacerdotes y obispos. Responsabilidad, por lógica, es la grave repercusión en la actitud y vida de miles de sacerdotes que se han llenado de confusión y en el error, a los que conocemos en nuestras parroquias. Y de este error, de esta colonización ideológica al interior de la Iglesia, sacerdotes adormecidos o más bien temerosos, les tienen más miedo a sus superiores, aunque les enseñen el error. Pero y cuando estén frente al juicio final, ¿qué cuentas darán? La negación de la existencia de la grave crisis dentro de la Iglesia es complicidad con el maligno y una burla a la inteligencia. Ustedes verán por qué a continuación. Un porcentaje abrumador de sacerdotes, obispos, etcétera, existe en ellos la negación de que no hay una grave crisis en la Iglesia a nivel universal cuando se les pregunta en cualquier plática. Eso es una burla y ofensa a la inteligencia de Dios y a la inteligencia de las personas a la que dotó Dios mismo de esa inteligencia. Somos a imagen y semejanza de Dios. Tratar a las personas como tontas, negar la grave crisis y no hablar, es ser cómplices de los malos. Más grave si son sacerdotes, obispos y cardenales. Católicos, me dirijo a ustedes, pueblo de Dios. Escuchen esto
un dato que ignoras. El sínodo es y debe ser siempre para obispos, única y exclusivamente para obispos, pero nunca para laicos. Pero lo más grave es que hoy están de invitados al sínodo 70 laicos, y más grave aún, se les concedió el derecho de votar, o sea, el tomar decisiones, y que afectarán el futuro de la iglesia. La verdad siempre sale a la luz. Jesucristo nos dejó un orden establecido al nombrar a apóstoles, y que hoy son los actuales obispos, como apoyo y consejo, que en este caso sería el sínodo. Ese orden ha perdurado durante 2000 años. Ellos son los únicos que deben estar reunidos en un sínodo y por lógica también en la toma de decisiones, en concordancia con el Papa en turno. La Iglesia Católica es un bien mayor, que nunca se te olvide, católico. Por lo tanto, está para salvar almas, no para perderlas. Por ello, ningún miembro puede estar por encima de la institución que es la Iglesia. Nunca debe ser más importante Pedro que la propia Iglesia. ¿Qué quiere decir? Para que no te quede dudas. Los errores que toda persona comete, como yo puedo cometer, cualquier persona sacerdote, en este caso la altísima responsabilidad que tiene el Papa Francisco, también está cometiendo errores, y errores, grandes errores. Pero lo más importante es el bien de la iglesia. Si él comete errores y toda la situación que estamos viviendo, ¿qué es más importante tú? Te pregunto, católico. ¿Defender a un miembro de la iglesia o defender el depósito de la fe a Jesucristo, su iglesia? ¿Qué es el bien mayor? Por eso ningún miembro debe estar por encima de la institución que es la iglesia. Y la cabeza es Jesucristo mismo, nunca Pedro. La adhesión es a Jesucristo en su enseñanza. El dolor y el tiro de gracia. Aquí viene, les voy a explicar. Si el grave dolor, el que están pasando millones de familias destruidas, en este caso, les pongo el ejemplo de México, a nivel mundial somos un antitestimonio de lo que está pasando. Y es grave, porque ¿cómo es posible que seamos de fe, que creemos en un Dios de misericordia, de caridad, de amor? El mandamiento más importante es el amor. Y nosotros seamos de mayoría católica. Pero a nivel mundial los ojos están puestos aquí porque somos un país violento. Entonces ahí va lo siguiente. De estas familias destruidas, causadas por décadas de ataques a los propios gobiernos civiles, destruyendo sus valores, nuestros valores morales, con un colonialismo ideológico. Pero ahora es inconcebible e inaudito lo siguiente, que su propia iglesia de estas familias les quiera dar el tiro de gracia a estas familias, queriéndoles ahora destruir el depósito de fe. Sí, los sacerdotes, obispos y cardenales con ideologías destruyendo la casa espiritual, la Iglesia Católica. Para que busquen, católicos que ignoran todo esto, busquen nada más en Wikipedia la historia de un sacerdote llamado James Martin, que yo lo considero de los malos, de los infiltrados en la Iglesia Católica, el líder de los lobos con piel de oveja. Y te vas a dar cuenta, para que despiertes. Y es un protegido del Papa Francisco. Pero con eso no le estoy echando al Papa Francisco como si fuera el anticristo, o muchas cosas se hablan de él en ese sentido. Hay que orar por él. Está tremendamente engañado. Por eso debemos hacer oración por él, para que a tiempo expulse de la Iglesia Católica a esos lobos con piel de oveja. Haz las oraciones y rosarios y ponte en oración constante. Aquí en Veracruz vamos a estar unidos en la oración y vas a ver que el Papa Francisco va a despertar. Hay que orar por él. En contexto lo siguiente, como les decía, que poníamos de ejemplo nuestro amado México y lo que está sufriendo y el flagelo, esa guerra cultural. Y esto es pues un contrasentido, que la propia iglesia, sabiendo que nosotros, el contrasentido va en sentido en que las familias están siendo destrozadas, en este caso las familias mexicanas. ¿Cuántos millones de familias destrozadas? ¿Cuál es el contrasentido? Ahora aplicándolo porque tenemos una promesa. La promesa que tenemos de Dios, ese es el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Esa es la promesa. Y está en relación, el triunfo de la Inmaculada está en relación a la familia, el matrimonio y la vida, los valores morales. Pero entonces es inconcebible, inaudito,
que para triunfar, si los mismos sacerdotes y obispos y cardenales que están dentro de la iglesia tergiversan la realidad fomentando ideologías que atacan a las familias, o sea, dentro de nuestra propia iglesia, donde se va a dar el triunfo del Inmaculado Corazón de María por las familias, el matrimonio, la vida y los valores morales. Entonces, es inconcebible, es un contrasentido. Por eso, católico, despierta lo que te digo. Y el llamado a los soldados de Cristo. Todos somos soldados de Cristo, aquellos que tenemos la confirmación, el sacramento de la confirmación. Soldados de Cristo en oración. Te invitamos a que nos acompañes y vengas desde los 4 puntos cardinales y hagamos lo que como hijos de Dios estamos llamados a defender, el depósito de la fe. Y aquellas supuestas victorias que están alcanzando los malos al interior de nuestra iglesia católica y sus alcances de esos malos y perversos, no depende de ellos, te lo digo. Depende de nosotros, los católicos, revertir esta malicia. Lo que suceda en nuestra fe católica depende de la respuesta que hagamos nosotros y la voluntad de ponernos en acción, y la gracia de Dios vendrá abundantemente. ¿Qué es un soldado de Cristo? Son hombres orando, principalmente son llamados hombres. Hombres, deja lo que estás haciendo y sal a defender la familia, el matrimonio, la vida. Habrá preocupaciones y muchas cosas que tenga que hacer, pero hoy es urgente el llamado, principalmente varones, pero también a mujeres, niños y jóvenes. La lucha es de rodillas y con el rosario en las manos. El soldado de Cristo es toda persona que ya tiene el sacramento de la confirmación, como les dije anteriormente. Y seguramente te estarás preguntando, ¿quién es y dónde está el segundo testigo de Apocalipsis 11, versículo 3? Si eres católico, primeramente ocúpate de las oraciones, rosarios que se llevarán a cabo para que triunfe el Inmaculado Corazón de María. Hasta que triunfe el Inmaculado Corazón de María, aparecerá el segundo testigo. Mientras no, depende de nosotros en la oración para que se dé pronto el triunfo del Inmaculado Corazón. E inmediatamente se llamará a este segundo testigo, que también tiene una misión. Hagamos la oración. Echaremos abajo la gran mentira también y manipulación que reina en los círculos altos de la iglesia, que dicen que esos hijos del demonio, que dicen que la iglesia rechaza a los pecadores. Todos los días lo están diciendo, poniendo el mal ante el mundo. La madre es una santa, católica y apostólica. Y es falso que la iglesia rechace a los pecadores y de cualquier índole, así sean los asesinos más empedernidos, aquellos que Dios les va a tocar su corazón y se van a acercar, y se han acercado a la iglesia, y Dios les perdona, pero vienen arrepentidos. Tiene que haber arrepentimiento, y se les tiene que llamar a la conversión. No engañen obispos y cardenales del mundo, porque al contrario, la iglesia siempre recibe al pecador arrepentido, los invita a la conversión, y muchos se han convertido, y es con la voluntad de querer dejar el pecar. Igual aquí en nuestro México, le invito a todos los narcos. ¿Por qué nombran los narcos mexicanos? Porque ustedes, la mayoría, son católicos, y son católicos, pero más que nada también son mexicanos. Y si tú en las fiestas patrias, en cualquier lugar del mundo, te alzas el pecho y tu corazón late con vigor cuando dices que eres de México y te enorgulleces de México, pero estás matando a los propios mexicanos, y más a los hermanos que son católicos. Te llamo al arrepentimiento y te acerques de nuevo a la fe. Claro que serás perdonado. Acércate con un verdadero sentimiento de arrepentirte del dolor causado a tus hermanos mexicanos y a tus hermanos católicos. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos los hijos de Dios somos aquellos que tenemos, lógicamente, el bautismo. No como el Papa Francisco, que erróneamente está diciendo que todos somos hijos de Dios. No, solamente los que tenemos el bautismo. No es un invento mío. Está en nuestra propia Biblia y en el catecismo de la iglesia. Comparte por todas las redes. No te quedes callado, no seas cómplice de los hijos del demonio. Y aquellos que pongan en duda la misión que Dios me ha encomendado,
Le pregunto entonces, ¿cuándo vendrán los dos testigos? Esto lo digo porque la iglesia está reacia a hablar de la tribulación, la gran tribulación. Pero en este caso de mi persona y del otro testigo que ya está, mi respuesta es esta. El Espíritu Santo sopla donde Él quiere. ¿O acaso la iglesia quiere hacer por decreto el tiempo que vendrán los dos testigos u otros acontecimientos o la tribulación? No. Los tiempos los pone Dios. Atentamente, soldados de Cristo. Un servidor de ustedes, Rigo Chávez Jabalera. Desde el puerto de Veracruz, México. Villarrica de la Verdadera Cruz. Y muy pronto haremos, después del triunfo del Inmaculado Corazón, iniciaremos para hacer esa gran cruz monumental aquí en el puerto de Veracruz, con el favor de Dios, y que sea digna del Señor. Aquí por donde fue puerta de entrada de la fe cristiana. Muchas gracias.